Mi nombre es Ana María Gamba González y hoy voy a presentar el libro de Teoría de Mercado y el Sistema de Precios, escrito por Israel Kirzner. Como contexto, este libro fue publicado en 1963 y es un libro académico que presenta la Escuela Austriaca de la Economía a través de la interpretación del economista Israel Kirzner. Cabe recordar que Kirchner se caracteriza por destacar el espíritu emprendedor como factor importante en la economía, razón por la cual seleccioné este libro para su análisis. En la introducción del libro, Kirchner aclara que la revisión fue realizada por Mises, ya que Kirchner fue estudiante doctoral de Mises. Y para el desarrollo adicional se seleccionaron los capítulos 1, 7 y el 11 para ver con más detalle. Para hacer el análisis del libro de Kirchner, entonces se recurre a lo que es el mapa conceptual y el eje temático principal del libro es el mercado y lo desarrolla a través de 9 puntos diferentes. Esos 9 puntos diferentes son inicialmente la naturaleza y la estructura, donde define cómo funciona el mercado. Luego toca el tema de economía del mercado, donde modela más o menos cómo funciona el mercado desde la teoría. Luego la teoría sobre la demanda en el mercado y su comportamiento. Luego toca el tema de la teoría sobre la producción, de cómo funciona la producción y su relación entre el individuo y la sociedad de la producción. Entra a lo que es teoría de costos, los costos tanto de producción como costos de oportunidad. Luego pasa a lo que es el modelamiento de procesos de mercado para poder terminar y concluir sobre los sistemas de precio y la distribución de los recursos. Vamos a ver en detalle un poquito mejor cada uno de estos puntos para pues no dejarlos en el aire así. Entonces, acercándonos aquí a lo que es la naturaleza y la estructura del mercado, en la parte de naturaleza y estructura del mercado que vamos a desarrollar más adelante con más profundidad, realmente él explica de dónde nace la necesidad del mercado. Y él explica que es a través de la necesidad de cada individuo de mejorar su posición de benevolencia, que es la que define él mismo. Él explica que los individuos tienen la oportunidad a través del mercado y de intercambios una más fácil oportunidad de mejorar su estado de benevolencia o de bienestar gracias a que esos intercambios son más fáciles o más fluidos que los intercambios con la propia naturaleza. Explica que una economía autárquica en la cual el individuo solo se relaciona con la naturaleza, le queda muy difícil al individuo poder superar su estado de bienestar. Entonces, el mercado junto con la equivalencia que le da algo que él denomina commodity que es realmente el dinero, le permite a cualquier individuo mejorar su estado de bienestar. Este punto lo vamos a ver con más detalle en el siguiente mapa conceptual. En este momento vamos a explicar el segundo punto del eje temático, que es la economía del mercado. En esta parte realmente él inicia definiendo cuáles son los roles principales del mercado. Y esos roles él los define como los dueños de los recursos, el consumidor y el emprendedor, que son los tres roles principales alrededor de los cuales se va desarrollando esta economía y estructura de mercado. Él explica que el rol principal, el inicial, digamos, es el consumidor, digamos que es el más básico porque y lo define como la persona que adquiere los productos con dinero y los consume. Luego, o sea, digamos que él es el que genera, es la fuerza como impulsora, el consumidor es la fuerza impulsora del mercado. Luego define el dueño del recurso. El dueño del recurso que es sencillamente el propietario, porque Kirchner especifica que él cree en la propiedad privada y la justifica, entonces él explica que es el dueño de las riquezas, de las minerías, de los recursos naturales, y explica pero explica el rol fundamental del emprendedor. En inglés, el emprendedor es entrepreneur y él explica
que es fundamental su rol como persona que identifica cómo relacionar los recursos con el consumidor. Entonces, el emprendedor, el rol fundamental es prácticamente identificar o crear la relación entre los recursos a través de la producción o la transformación para producir productos, valga la redundancia, para los consumidores. Entonces, esta parte de la estructura de la economía del mercado es muy interesante y es sobre todo el rol del emprendedor que Kirchner toca constantemente en su obra, no solamente en este libro, sino en otros libros, como competitividad y empresarialidad. Él define el rol del emprendedor como fundamental para la economía. Después de definir los roles fundamentales de la economía del mercado, explica entonces el funcionamiento de mercado. Y lo que explica sobre el funcionamiento es que a vista simple, el mercado es un sistema muy caótico. Sin embargo, él cuando entra en detalle explica que a través de las relaciones verticales y horizontales, que es relaciones entre los tipos de productos y de consumidor, hay un orden, o sea, sí existe un orden y sencillamente ese orden se ve más al detalle, sobre todo en cuestión de la eficiencia y coordinación y eficiencia de la coordinación. En esta segunda parte toca lo que es la teoría sobre la utilidad y el modelo de la utilidad marginal en torno de la reducción de la utilidad marginal y las condiciones de intercambio. Luego también detalla un poco sobre como una introducción sobre la repartición de los ingresos y modelo de consumidores alrededor de modelos de la curva de equilibrio o curvas de demanda individual. Prácticamente lo que significa, por ejemplo, un modelo de equilibrio de consumidor, por ejemplo, en el tiempo, cuando el tiempo, yo me lo imagino así, cuando el tiempo tiende al infinito, entonces, ¿cómo es la relación consumidor y producto? Donde ya tanto la producción de producto está saturada y la cantidad de consumidores está saturado y ya no hay, digamos, lo que define Kirsten es que ya no hay interés en ni producir más ni vender más porque sencillamente están totalmente saturados y no existe lo que él llama una fuerza impulsora o driving force del mercado, que sería la demanda, que es cuando hay una diferencia o cuando no está en equilibrio. Entonces, esta parte de modelo a través de el equilibrio es muy interesante y también es algo que retoma a lo largo de todo el libro. Luego Kirchner desarrolla lo que es la teoría de la demanda en el mercado, donde hace referencia a lo que son elasticidad del mercado, las curvas de demanda del mercado, la demanda e ingresos y precios de otros bienes en comparación y demanda como una fuerza que mueve el mercado. Kirchner constantemente hace una relación entre las leyes físicas como fuerza de demanda o como gradiente impulsor para como reflejar o explicar la economía a través de fuerzas impulsoras. Sin embargo, algo muy interesante es que él explica que las teorías físicas de hecho tienen limitantes para explicar la economía, ya que las leyes físicas, aunque esto lo toca más en esa parte de naturaleza y estructura, ya que las leyes físicas no logran, digamos, captar que el ser humano es una criatura de propósito, ¿sí? Entonces, la economía sí logra, digamos, captar a través de esa, digamos, cualitatividad que el ser humano tiene un propósito y a través de ese propósito es que sí logra, digamos, explicar más allá de las leyes físicas en el mercado y en la economía. Ahora vamos a ir a la segunda parte del libro, que es ya centrado alrededor de la producción, los costos, el modelamiento de procesos de mercado y el sistema de precios.
En la parte de teoría de producción inicia primero definiendo qué es la producción y lo hace de dos maneras. Primero define la producción desde un punto de vista físico, que es la transformación de materias primas a productos. Y de hecho explica que esta definición era que la producción vista desde un punto de vista puramente físico está limitada porque no evalúa, digamos, el propósito del ser humano pues que lleva a cabo esta producción, que lleva a cabo esta transformación. Entonces que desde un punto de vista económico sí se observa que el propósito de ese ser humano puede tener cuatro tipos de propósitos y los define como esos propósitos siendo como de poner en producción los recursos que tiene a la mano en vez de dejarlos sin funcionar. También el individuo decide cuál es el propósito de su producción, o sea, si escoge trigo en vez de maíz. El otro propósito de su producción es como que a través de qué método y etcétera. Entonces, el análisis económico permite enfatizar pues sobre el propósito de esta producción. Respecto a la producción individual, algo muy interesante es que él usa de ejemplo a Robinson Crusoe. Fallé decirles antes que Kirchner tiene un muy buen sentido del humor y entonces él explica que la limitante más grande del hombre es tratar de producir de manera individual, porque primero que todo, él explica que nunca sus necesidades van a estar completamente cubiertas, porque sencillamente la capacidad del hombre de producir llegas a cierto punto de manera individual y además no va a lograr producir ni todo lo que necesita ni todo lo que quiere. Entonces él cita a Robinson Crusoe. En la parte de producción en sociedad, él explica que es prácticamente imposible imaginarse la producción sin imaginarse un intercambio, o sea, que no puede existir una producción en sociedad sin mercado como tal. Entonces, prácticamente asocia la producción en sociedad con una producción a través del mercado. En la producción en el mercado enfatiza también el rol de los emprendedores y explica que el rol del emprendedor es prácticamente tomar la decisión de a qué se va a enfocar la producción para responder a las necesidades del mercado. Entonces ahí de nuevo, en esta parte de producción en sociedad y producción en el mercado, enfatiza, digamos, el rol del emprendedor, que es algo muy común en la obra de Kirchner. Explica que el emprendedor en producción en sociedad, pongamos aquí, sociedad y mercado, en esta parte, el emprendedor decide sobre tres puntos fundamentales de la producción y es las cantidades que toca producir, el método que se va a implementar y lo más importante es que el emprendedor define qué es lo que se va a producir en respuesta a las necesidades de mercado. También en la teoría de producción hace un análisis también sobre la sustituibilidad de un producto y que el rol principal del emprendedor en observar la sustituibilidad de un producto para actuar sobre eso. Además de eso, introduce algo que llama las curvas de producción. En estas curvas de producción o isocuantes de producción, él hace el análisis de la producción versus la demanda en líneas con pendientes constantes o líneas rectas a través de la producción. Entonces, esta es la relación entre el tema de precios y la demanda. Listo, en esta parte vamos a analizar el primer capítulo del libro y primer capítulo del libro se centra alrededor del individuo y el mercado. Explica que existe un mercado siempre que los miembros individuales de una sociedad están en contacto suficientemente estrecho el uno del otro para estar al tanto de las numerosas oportunidades para el intercambio y además son libres de aprovecharlos. Explican también que la economía de mercado existe donde quiera que las ramificaciones del mercado llegan a ser tan generalizadas y las oportunidades que ofrece tan numerosas y atractivas que a la mayoría de las personas les resulta ventajoso llevar en sus actividades económicas predominantemente a través del mercado en lugar que por su cuenta propia. La descripción de la actividad del mercado entonces significa
implica la descripción de la actividad, sino también que la actividad de cada individuo participante en el mercado está condicionada por las acciones de otros participantes, ya sea en el pasado, como se anticipó, en el futuro. En esta intuición descubrimos que la base de la economía es el análisis del sistema de mercado y los procesos que se llevan a cabo en el mercado. Luego Kirchner hace un análisis del sistema del mercado. En el sistema del mercado, él explica que el análisis económico revela que el caos en la actividad de los participantes del mercado es solo aparente. De hecho, el análisis demuestra que los intercambios que tienen lugar están sujetos a fuerzas definitivas en el mercado que guían a los individuos participando en sus decisiones, y que a su vez cada decisión se realiza bajo el estrés de las fuerzas del mercado establecidas por las decisiones pasadas o esperadas de todos los participantes del mercado en cualquier periodo. Por lo tanto, las decisiones tomadas por el individuo y por los participantes constituyen un sistema entrelazado que abarca todo el mercado. Esta red de decisiones constituye el sistema de mercado, y los resultados finales de todas estas decisiones constituyen los logros del sistema del mercado, y las tareas que la sociedad busca cumplir es permitir una economía de mercado con funciones asignadas a un sistema. De hecho, Kirchner menciona que las reglas las establece el Estado, y que de hecho Kirchner está como en la teoría de que la intervención del Estado debe ser mínima, porque la intervención del Estado de hecho puede ser coerción como tal. En nuestro caso, la sociedad a través del Estado define unas reglas o marco legislativo para que el sistema de mercado opere. Por ejemplo, el Código Civil y de Comercio para regular las compras y las ventas, y las leyes que regulan la bolsa de valores o el sistema bancario. Por eso, una de las variables para crear un clima de mercado es una seguridad jurídica de no riesgo de explotación, de expropiación, por ejemplo. El análisis de Kirchner sobre los fundamentos de la teoría de mercado es que el reconocimiento de las leyes económicas significa la percepción de cadenas causales determinadas que explican el curso de los acontecimientos en la medida que estos dejan de ser determinados por leyes físicas, fisiológicas o psicológicas. La naturaleza y la existencia de las leyes económicas y su manifestación en la interacción de las fuerzas del mercado debe arrastrarse ahora brevemente hasta las acciones del ser humano individual. Luego, por eso, Kirchner hace el análisis del comportamiento económico individual del ser humano, y él la define como la posibilidad de percibir cadenas de causa y efecto de forma económica, y que esta es única y que se debe hacer en presencia de la acción humana de categorías que no tienen paralelo en el ámbito de las leyes físicas. Él de hecho hace alusión a la mano invisible de Adam Smith. Asume que toda acción tiene un propósito y se vive en un mundo que ofrece que cada instante la posibilidad de muchos tipos diferentes de acción, por lo que toda acción humana debe ser la expresión de una elección entre las alternativas. Aquí, en esta parte, él enfatiza que el comportamiento económico individual no puede ser definido únicamente por las leyes físicas, ya que el propósito es algo que no se puede medir a nivel físico ni matemático. La teoría económica se puede aproximar a los fenómenos mediante la búsqueda de acciones individuales a partir de las cuales estos fenómenos surgen. Cualquier acción individual se entiende como habiendo implicado la adopción de una alternativa y el rechazo de otras. Y entonces se entiende que la alternativa adoptada ha sido comparada y preferida sobre las otras alternativas, y como el medio para la consecución del propósito más preciado posible o el más eficiente. La teoría entiende que cada acción conlleva inevitablemente un coste, el coste de oportunidad. La alternativa adoptada ha sido adoptada a expensas de las alternativas rechazadas. Se renuncia por decidir un bien en vez de otro, y este valor es subjetivo. Si el individuo cambia de opinión, querría decir que su costo de oportunidad supera con creces el beneficio del goce del bien que había elegido inicialmente. Ahora vamos a ver la parte de la teoría económica y la realidad económica. En esta teoría económica se habla que la abstracción y la generalidad son aspectos gemelos de la teoría económica. Y la teoría económica de por sí es abstracta, en el sentido que el racionamiento no depende de las numerosas propiedades particulares de los datos sobre los que teorizamos.
El razonamiento económico arroja luz, por ejemplo, sobre las situaciones que los seres humanos asocian con las sensaciones específicas. La demanda de comida tiene que ver con la sensación de hambre o saciedad. La demanda del material de lectura tiene que ver con la emoción de la exploración o suspenso o de aprendizaje. La oferta de mano de obra tiene que ver con sentimientos de cansancio o de fatiga. Kirchner enfatiza que la teoría económica no se refiere a estas sensaciones específicas. La teoría económica abstrae el elemento de preferencia desnuda e incolora que emergen en cada una de estas situaciones. La teoría económica es entonces la consecuencia general, ya que sus conclusiones tienen validez para conjuntos de datos que pueden ser ampliamente diferentes entre sí. En este momento vamos a explicar el capítulo 7, ya que Kirchner también dice que ese es un capítulo fundamental para el libro. Este capítulo trata sobre el proceso de mercado en una economía de intercambio puro. Antes que esto, se asume que el consumidor decide por fuerzas externas y se supone que esta economía no va a tener proceso de producción. Se propone entender el mercado como un proceso de interacción entre todos los participantes, compradores y vendedores. El emprendedor produce cambios en la oferta combinando recursos comprados de sus dueños, capital, trabajo e insumos. Y los participantes en el mercado deciden sobre la data que aporta el mercado mismo, publicidad o análisis de la competencia. Y hay dos escenarios posibles. El primer escenario se asume que el proceso del mercado emerge solo de los consumidores y se produce lo que se consume o demanda. O el escenario 2 es que si no hay producción, sino productos naturales, básicos, sin costo de procesamiento, el mercado sería la acción interactiva de los consumidores solamente. Luego, el análisis de Kirchner se va primero a la naturaleza de la competencia. Kirchner explica que el oferente ofrece solo lo más atractivo para el consumidor, o al menos o al menos lo menos atractivo comparado con lo ofrecido por los otros oferentes. El reto es simplificar el anterior modelo, aunque es muy general. Luego se habla de los supuestos de los datos perfectos y que se considera que una sola mercancía no producida por acción humana y que se puede obtener gratis un número alto de veces. Y no todos los participantes del mercado son proveedores. Entonces tenemos potencialmente participarán en el mercado quienes deseen la mercancía al precio más bajo posible y los proveedores que sean inducidos a vender al precio más alto posible. Y esto genera un modelo donde la utilidad marginal es igual al precio marginal. A este precio, las cantidades que deseen comprar los compradores al precio de equilibrio serán iguales a la cantidad que los vendedores deseen vender a este precio. Y el mercado se autorregula mediante el mecanismo de pares marginales, presentado por Baumgartner en el capital y el interés. Si la mercancía se deshomogeniza por cambio de gustos, por ejemplo, entonces, o por diferenciación, entonces el precio podría subir, pero ya no estamos en supuesto de datos perfectos. Vamos a analizar sobre la data imperfecta. La data imperfecta plantea que los oferentes y demandantes podrían inconscientemente dejar buenas oportunidades que ignoran en favor de oportunidades inferiores, o a sabiendas dejar pasar oportunidades deseables creyendo equivocadamente que podrían tener mejores oportunidades. Por ejemplo, los compradores se niegan a ofrecer precios lo suficientemente altos para obtener lo que quieren, aunque si estuvieran mejor informados habrían hecho así, porque creen que los precios más bajos pueden comprar el producto en algún lugar del mercado. El segundo tipo de data imperfecta significa que algunos posibles compradores y vendedores están decepcionados, descubren que sus ofertas de compra también han sido rechazadas, o sus ofertas de venta rechazadas por ser demasiado altas. En el supuesto de data imperfecta, los dos tipos de reacción descritos en los párrafos anteriores conforman la agitación que caracteriza un mercado competitivo hacia la posición de equilibrio. El equilibrio
El supuesto es que la cantidad vendida no es mayor y no más pequeña que la que ambos compradores están dispuestos a comprar y vendedores dispuestos a vender al precio actual. Luego se analiza Kirchner el mercado de varios productos no procesados y el problema de esto. Se hace una investigación del proceso por el cual se intercambian los precios y las cantidades de todos los productos básicos y los límites superiores de las ofertas que un posible comprador podría estar dispuesto a realizar una determinada cantidad de una mercancía no puede pensar sin considerar la situación del mercado en sí misma un objeto de nuestra investigación con respecto a todos los productos básicos. Y el análisis de mercado de productos básicos múltiples claramente debe tener muy buena en cuenta esta complicación. Luego Kirchner pasa a analizar la situación de equilibrio para el mercado de múltiples productos. Y el enfoque es más fructífero porque esta tarea se encarga de demostrar exactamente como el caso del mercado de un solo producto, las condiciones de equilibrio se van a cumplir inmediatamente si todos los participantes poseen y saben poseer unos a otros la información de manera perfecta de todos los datos relevantes del mercado. Por lo tanto, cualquier participante del mercado, contemplando que su información, su dotación inicial de mercancías, entonces debe vender algunos artículos y comprar otros, y este debe calcular las ofertas de precio y las ofertas que debe fabricar. Y está claro que la relación entre el precio por el que puja un bien y el precio que ofrece para vender un segundo bien no debe ser diferente de la relación de los precios que estos dos bienes se puede comprar y vender en cualquier otro lugar del mercado. De estas proposiciones se desprende que para cada par de materias primas, cada uno de los participantes del mercado perfectamente informado buscará a su vez realizar pujas de precio y ofrecerá raciones de carga que debe coincidir con la alcanzada por los demás participantes. Luego Kirchner hace el análisis del mercado de múltiples productos sin un conocimiento perfecto, y entonces el supuesto es que el conocimiento no es perfecto y por lo tanto no se puede esperar para cumplir condiciones de equilibrio. Luego, la imperfección del conocimiento significa que el participante típico sabrá de los gustos y dotaciones iniciales de un producto de solo un pequeño número de sus compañeros participantes y solo tendrá conocimiento fragmentario y posiblemente incorrecto de estos. Y será instructivo trabajar en detallar la lógica simple de tal secuencia de A, planes hechos y ejecutados con base en un conocimiento erróneo, o B, el descubrimiento del sacrificio o no planificado de oportunidades deseables, o incumplimiento de objetivos planificados debido a que este conocimiento es limitado. Y luego, la revisión de los planes para negociación futura a la luz de la información obtenida de esas experiencias del mercado. Entonces, esos son como los tres principios que analiza Kirchner sobre el mercado de múltiples productos sin un conocimiento perfecto. Kirchner hace el análisis del monopolio puro a partir de esta manera, que en las circunstancias anteriores, en las circunstancias de competitividad, la misma competitividad del mercado asegura que se alcance el rango de precios de equilibrios a medida que los precios cobrados por los diferentes vendedores se muevan entre sí. Luego lo hace la contrapropuesta sería el monopolista, que está en posición única de poder exigir un precio de la mercancía monopolizada sin tener en cuenta los precios cobrados por la mercancía por otros vendedores. Y esto es debido al hecho de que no existen otros vendedores, aunque sabe, como los otros vendedores, que de cualquier otra mercancía, que por cantidad de su mercancía hay un precio y no se puede vender por encima, y este límite superior no lo establecen las acciones de otros vendedores de este producto. Este límite superior es determinado por la valoración subjetiva de esta mercancía por sus compradores potenciales en comparación con otros productos básicos. Esto es engañoso, decir que el monopolista está exento de la competencia, pero ciertamente no tiene que cumplir con la competencia de otros vendedores en su misma mercancía.
Kirchner hace un análisis sobre la agitación en el mercado y explica que siempre que un hombre tiene conocimiento superior de lo que está sucediendo en las diversas secciones del mercado, está en condiciones de comprar y vender de manera más ventajosa que otros y podrá comprar los bienes que desee comprar donde los precios son más favorables y vender los que desea vender donde los precios son más favorables. Cuando su conocimiento superior sugiere que el mismo bien está disponible a diferentes precios en el mismo mercado, participará en arbitraje para aprovechar diferenciar los precios. En esta situación de agitación del mercado, algunos participantes comprarán bienes en el mercado solo para revenderlos inmediatamente con una ganancia. Mediante este tipo de actividad, el conocimiento superior del emprendedor se pone a disposición de todos los participantes de un mercado. Solo en ausencia de equilibrio de mercado y en el estado de conocimiento incompleto por parte de los participantes del mercado, surgen la agitación del mercado y la actividad empresarial. La noción de mercado en equilibrio y el conjunto de condiciones necesarias para la existencia de precios de equilibrio que representan una construcción mental cuyo mayor propósito es ayudar a comprender la naturaleza del mercado como actividad que es característica de la ausencia de equilibrio. O sea, la agitación en el mercado fue causada por cambios rápidos en los planes hechos por diversos participantes, como la experiencia del mercado que se difunde constantemente con la información y indica constantemente de nuevas oportunidades para un comercio rentable. Cuando uno ya superpone a este cuadro una complicación de un patrón particular de cambios imprevistos en las dotaciones iniciales de productos y en gustos individuales, las cosas se pueden volver más complejas y se acercan más a la realidad. Todo esto sugiere que en cualquier mundo real donde los supuestos estadísticos son útiles solo como herramientas preliminares, el mercado será caracterizado por una agitación continua, una evolución constante y una ausencia del equilibrio. Luego, el resumen sobre el capítulo 7 es que el proceso competitivo se puede analizar más fácilmente por referencia al mercado de una sola mercancía, imaginando lo que podría ocurrir si el conocimiento fuera perfecto, en competencia perfecta, y posible afirmar inmediatamente las condiciones para un equilibrio de tal mercado. El análisis más detallado amplía la gama de consultas al mercado y es un proceso que involucra numerosos puntos de vista. Luego, el análisis se hace imaginando casos en los que aparece uno o más productos básicos en las dotaciones, o sea, una especie de diferenciación, y ahí se puede analizar también un mercado en proceso en presencia de monopolio. El análisis de la economía de intercambio pura aclara por qué en un mercado se puede esperar que esté constante agitación como consecuencia de adquisición de nuevos conocimientos. Y además, es claro, como tal agitación es puesta en movimiento por las actividades de los emprendedores que se dan cuenta más rápidamente que otros, las oportunidades se vuelven más ventajosas y ya se vuelven más disponibles también. El otro capítulo que menciona Kirchner, tanto en las presentaciones, en las conferencias que él dicta, en la introducción, es el capítulo 11 y es el proceso general del mercado. Y en este capítulo, Kirchner busca explicar, comprender cómo la competencia y el proceso de mercado funcionan en un sistema en el que no se consideran precios como proporcionados o constantes. Y en este tipo de sistema, los precios de todos los factores y de todos los productos son variables y toman valores determinados por el propio proceso de mercado. Para que tal sistema esté en equilibrio, todas las decisiones de mercado tienen que encajar perfectamente. El problema del proceso general de mercado en un mercado donde tantos factores y los productos se pueden comprar y vender a precios libremente está determinado prácticamente por las fuerzas del mercado. Kirchner supone una gran cantidad de propietarios de recursos dotados de herramientas por naturaleza, sin costo, con algún paquete de recursos que no cambian de un día para otro.
La composición de este paquete difiere de un propietario de un recurso a otro, pero cada recurso aparece en la dotación diaria de muchos propietarios de recurso. Ninguno de ellos tiene poder de monopolio. Estos propietarios de recursos son libres de retener sus recursos con fines de autoconsumo o vender de cualquier cantidad. También en el sistema hay una gran cantidad de empresarios que pueden encontrar que vale la pena comprar recursos en el mercado, convertirlos en productos terminados y vender estos productos en el mercado. Finalmente están los consumidores. Estos individuos, además de ser consumidores, también son propietarios de recursos, porque son empresarios o ambos. Los consumidores compran en el mercado con los ingresos que obtienen como propietarios de sus recursos o de sus proyectos empresarios. El problema principal es comprender la forma en la que las fuerzas de mercado determinan las decisiones que tomarán. Primero, cada propietario de los recursos. Segundo, cada de los posibles empresarios sobre la compra de diversos productos, como la organización de los complejos productivos. Y tercero, las decisiones de los consumidores relativas a las compras de distintos productos disponibles. El problema entonces es comprender cómo las fuerzas de mercado son generadas por la revelación de estas inconsistencias y determinar los fenómenos de mercado posteriores. Esto lleva primero al modelo preliminar, y en el modelo preliminar el supuesto es que la producción de un participante de mercado solo son los recursos que estaban en su dotación inicial y no son los recursos de compradores u otros, y que los recursos se pueden comprar solo para consumo directo. Luego, Kirchner supone que un sistema en el que los propietarios de recursos no los consumen o no los dejan inactivos, sino que esos recursos los usan para producir bienes o para su propio o para la venta de otros consumidores. El problema es comprender cómo las fuerzas de mercado dentro del sistema determinarían la cantidad de cada recurso consumido directamente por cada consumidor, la cantidad de cada producto producido, el método de su producción y los precios en el mercado de cada recurso y cada producto. Luego se considera qué condiciones deberían cumplirse para que el sistema esté en equilibrio en el modelo preliminar. Los siguientes conjuntos de decisiones de los participantes de mercado tendrán que ser mutuamente consistentes en todo el sistema. Las decisiones de vender recursos, de producir productos, de vender productos, comprar recursos o comprar. En este modelo preliminar, el propietario del recurso ajustará su consumo a actividades de producción, compra y venta de estos precios de mercado, y él está produciendo esos productos para generar mayores ingresos por los recursos gastados. Él es el productor de cada uno de los conjuntos de proporciones centrada en una escala que produce los ingresos por ventas agregadas más altos de los que se pueden obtener. Luego, en el modelo preliminar, no se puede encontrar forma de eliminar ninguna unidad de los activos en su paquete diario inicial con ninguna disposición u otra, y no se puede eliminar ni sacrificando la utilidad marginal, ni al comprar más recursos que con ingresos adicionales, ni tampoco comprando el ingreso adicional obtenible en el mercado en virtud del incremento marginal de producto que estas últimas unidades podrían contribuir. Tampoco se puede disfrutar directamente con el incremento marginal que estas últimas unidades lo que podría contribuir es a cualquier producto podrá consumirse a sí mismo. En el modelo, luego se hace, en estos modelos de intercambio puro, el participante de mercado podrá mejorar su posición mediante la conversión de algunos de sus activos por intercambio en otros activos. Y en el modelo actual, un participante de mercado puede transformar sus activos, además convirtiéndolos en productos y luego, si él lo desea, convertirlos en productos de commodities a través del intercambio. La relación entre el modelo preliminar y el modelo general es que los supuestos del modelo preliminar era que el recurso del propietario tiene que ser necesariamente su propio empresario.
En el modelo preliminar del mercado no hubo división de la responsabilidad que toma las decisiones posibles entre el propietario del recurso y el productor emprendedor. Y en el modelo general del mercado habrá un mercado genuino donde se comprarían y se venderían los diversos recursos y el precio pagado para un recurso muy probablemente refleja directamente su utilidad para los compradores al margen en producción más que lo que el consumo. Lo más importante de todo, en el modelo de mercado general, ahora será factible entrar la atención analítica en un elemento distinto separado de la función empresarial, en el que los recursos del modelo de mercado general son comprados en el mercado por empresarios que los venden, es decir, en forma de productos de vuelta al mercado. Luego, las condiciones de equilibrio para generar del mercado son las siguientes. Las decisiones de los propietarios de cada recurso con respecto para vender este recurso deben encajar perfectamente con las decisiones de empresarios con respecto a la compra de este recurso. Las decisiones de los consumidores con respecto a la compra de cada posible producto deben encajar perfectamente en el corto y largo plazo con decisiones de los empresarios con respecto a la producción y venta del producto. Y para que prevalezca el equilibrio general, los precios de todos los recursos y los productos deben estar precisamente en los niveles necesarios para inducir el acoplamiento universal de las decisiones. El precio de cualquier recurso será tal que la cantidad de los propietarios del recurso deseen vender en el agregado de precio en cada periodo de tiempo y es igual a la cantidad agregada de los empresarios que desean comprar al precio con el fin de emplear en la ejecución de sus diversos proyectos a largo plazo y planes de producción a corto plazo. Realmente en las condiciones del mercado general no se puede existir el equilibrio. Se puede definir un beneficio obtenido por un empresario de manera muy amplia eh, como propósitos con la diferencia entre los ingresos recibidos a través de su empleo o de un grupo de factores. Pero si un mercado se pronuncia en equilibrio, puede que no se consigan estas condiciones, ya que no va a haber ausencia de beneficios empresariales. Luego, la parte principal de este libro se basa prácticamente en la parte principal del libro está principalmente aquí en el mercado general en desequilibrio y oportunidades para los emprendedores. Y es prácticamente el clímax del libro. Estas consideraciones revelan el papel central que es el emprendedor incapaz de jugar en el proceso de mercado, así como la relación entre la imperfección del conocimiento y la existencia de un estado en equilibrio. Se infiere que toda la actividad emprendedora en el más complejo de los mercados generales se reduce analíticamente al mismo tipo de actividad de arbitraje, comprando un precio más alto para revender a un precio más, o sea, comprando un precio más bajo para revender a un precio más alto. Del mismo modo, solo es posible más de un precio por un solo producto, debido al conocimiento imperfecto. Es decir, también en el mercado general la existencia de más de un solo precio por un bien solo es posible debido a la ignorancia. Es la incesante búsqueda de los empresarios y emprendedores de estas oportunidades de ganancias que impiden la continuación de actividades de mercado. En otras palabras, es la búsqueda de beneficios que lo convierte dicho estado de mercado en un estado de desequilibrio constante que pues realmente refleja la realidad. Por lo tanto, la propuesta de Krishna sobre la actividad emprendedora es fundamental. Krishna explica que los emprendedores que descubren esta discrepancia de precios simplemente compran el producto o recurso bajo precio de aquellos que no pueden obtener un precio más alto por él y lo venden al precio más alto a aquellos que no pueden obtener un precio más bajo. Y en este capítulo se hace el análisis de varios escenarios de dos o más productos con dos más factores de producción. A medida que más y más empresarios se mueven para explotar las ganancias y las posibilidades así creadas, ponen en movimiento las tendencias de los precios, los movimientos que reflejan el patrón de mejora de los recursos asignados y hacen más limitadas las posibilidades de beneficios.
Por un lado, a medida que los empresarios compran más de los primeros recursos y compran menos del segundo, están facilitando directamente las presiones que había estado obligado al precio desde el primer recurso a caer y el segundo a subir. Al mismo tiempo, con el turno de la producción de los productos que requieren grandes insumos del segundo recurso para los productos que requieren grandes insumos del primero, se produce una tendencia por el precio de la primera productos a aumentar y la de los segundos productos a caer. Por ejemplo, en Bogotá y Cali hay mercados informales y se observa cuando estos vendedores ambulantes descubren el machetico, o sea, un producto chino barato que nadie vendía y algún vendedor ambulante se le ocurrió venderlo cuando los otros ven y que le va bien, entonces se ponen a comprar y a revender el producto. Y el término de innovación lo introduce aquí, en la actividad emprendedora. El innovador, este término se usa para distinguirlo de inventor, es entonces podrá producir productos más baratos que otros sin tener que vender sus productos a un precio más bajo, o puede producir una nueva venta de productos a un precio mayor que sus costos unitarios totales de producción. La constante agitación del mercado puesta en marcha de esta manera tenderá gradualmente a disminuir a medida que se explotan las oportunidades de lucro, como conocimiento de las nuevas posibilidades de producción se difunden, los precios de estos recursos y de los productos se ajustará hasta que se restablezca el equilibrio. Con respecto a estos diferentes tipos de inconsistencias entre decisiones y actividad emprendedora que dan lugar, no debemos olvidar que los emprendedores no solo pueden obtener beneficios, sino también pueden incurrir en pérdidas. El capítulo 11 termina con el análisis parcial y análisis de un mercado general. El proceso de mercado puede concernirse como la imagen obtenida de superponer uno a otros una serie de procesos separados o características de algún mercado parcial que no está en equilibrio. El equilibrio general del mercado implica una armonía definida entre los diversos distinguibles submercados, pero el proceso por el cual se mueve el mercado general cuando las condiciones de equilibrio están ausentes se puede considerar como una combinación o sumatoria de procesos parciales discretos. Sin embargo, las decisiones empresariales que se toman en cada uno de los submercados no generan de forma completamente simultánea. Así es factible imaginar un mercado general ajustándose paso a paso. En resumen, a lo largo del libro, Kirchner decide hacer primero como una explicación de la economía desde su punto de vista y una explicación muy clara sobre cómo se estructura la economía, cómo se estructuran los diferentes mercados y como modelos muy específicos y casi que muy difíciles de relacionar con la realidad. Sin embargo, luego Kirchner, la parte fundamental del libro definitivamente se encuentra en el capítulo 11, y donde el modelo general de un sistema de mercado y las condiciones para el equilibrio se describen en detalle y de forma análoga a la posición de equilibrio para el modelo preliminar analizado en la parte inicial del capítulo y en el capítulo 7, donde se hace el análisis preliminar. Se muestra fácilmente que el equilibrio implica un conocimiento completo a lo largo del proceso de mercado y el conocimiento imperfecto, por otro lado, implica el desequilibrio, que se expresa a través de la creación de ganancias y las posibilidades disponibles para quienes lo descubren primero, donde el papel del emprendedor es fundamental para el trabajo del mercado. De este análisis se revelan los diferentes tipos de oportunidades que pueden ofrecer un mercado general en desequilibrio y la forma en que la explotación de estas oportunidades tiende a corregir las inconsistencias iniciales existentes entre quienes están tomando decisiones, y de esta forma en el proceso del mercado se refuerzan las probabilidades de producción particulares cada vez más coherente con los datos subyacentes el suministro de recursos y saberes del consumidor. Este análisis condiciona al empleo más útil del modelo en aplicaciones al mundo real. Para finalizar, quiero dar las gracias por su atención. Fue una lectura muy interesante. Invito a que hagan una lectura de este libro junto con el análisis de las presentaciones que hace el profesor Israel Kirchner, que hay muchas presentaciones en YouTube. Muchas gracias.